9:01, el presidente Piñera aplicó cambios en 6 de sus ministerios, lo que incluyó la salida y enroque de algunos jefes de cartera. Desde la oposición cuestionaron las modificaciones, las catalogaron de poco profundas. Bueno, queremos analizar el cambio de gabinete junto al senador Jorge Pizarro de la DC. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Bueno, la verdad es que es poco... Sí, está la hoy día. Es poco esperable que desde la oposición haya mucho aplauso a las cosas que haga el gobierno, pero en definitiva, ¿qué cree usted que fue lo que más hizo falta en la oportunidad que tiene un gobierno al hacer un cambio ministerial de importancia en un segundo año? Mira, a mí me da la impresión de que el presidente no leyó bien el mensaje de la opinión pública en la última encuesta CEP. En el sentido de que el país siente que el gobierno está estancado, que el país está estancado, que las principales promesas planteadas por el presidente Piñera no se están cumpliendo. Mayor activación de la economía, más empleo, mejores remuneraciones, más seguridad ciudadana, y que tampoco se están enfrentando de buena manera los principales desafíos que tiene el país. Y eso en este cambio de gabinete no se refleja. Uno podría pensar que a lo mejor el cambio de ministro de Economía, porque un problema serio que tenemos es que para poder tener un crecimiento sostenible y sustentable en el tiempo, el Estado requiere de una política de mejorar productividad, de diversificar nuestra canasta exportadora, de invertir en investigación, en innovación, en tecnología, en ciencia. Y eso no lo estamos haciendo, no se están dando señales en esa línea. Yo creo que se perdió un año y tanto en que no hicimos nada por fortalecer capacitación para que la gente pueda desarrollar sus emprendimientos con mayor conocimiento, un mejoramiento de los accesos de los emprendedores, de la pequeña empresa, al crédito, al financiamiento, a generar confianza. Porque ahora, es ahí donde se puede mejorar objetivamente la situación económica. Claramente el tema económico le está pesando al presidente y al gobierno porque siempre se tuvo mayor expectativa de que esa iba a ser su fortaleza. Pero en ese sentido, ¿no están bien pensados estos cambios al fortalecer un sector que probablemente podría ser un motor para enfrentar un panorama internacional que claramente es adverso con la guerra comercial y todo aquello? O sea, poniendo a Moreno en obras públicas, poniendo a Fontaine en economía nuevamente, porque ya estuvo en el primer gobierno, y echando a andar, ¿verdad?, la inversión pública que podría ser un motor de activación. Bueno, es que yo creo que al gobierno le está pasando la cuenta y al área económica las cosas que dijeron antes. Por eso hablaba de que generaron muchas expectativas, porque en la práctica, durante la campaña presidencial hace 2 años, decían, mire, todos los problemas que tiene el país son internos. Y cuando se hacía ver la situación internacional, que era muy parecida a la actual, entonces decía, no, aquí está todo malo porque... Pero no había guerra comercial. Sí, claro, ya teníamos el problema incipiente entre China y Estados Unidos, por eso estoy diciendo. Había una situación de inestabilidad en Medio Oriente, había posibilidades de guerra, una serie de otros elementos que siempre influyen. Entonces cuando se decía, mire, la economía anda mal y este gobierno lo hace mal y no crece por factores internos y porque están con un proceso de reforma adelante, entonces este gobierno lo hace pésimo, nosotros cuando entremos vamos a tener mayor inversión, vamos a tener más crecimiento, vamos a tener mejor empleo, vamos a tener más remuneración. Una sola de esas cosas se ha cumplido y es que se creció un poco más porque ya en el gobierno del presidente Bachelet venía la situación mejorando ostensiblemente. Pero el país se estancó. Ese crecimiento duró 1 semestre, 2 semestres. El país se estancó y claramente está muy por debajo de las propias expectativas del gobierno. Entonces ya no resiste esto de echarle la culpa al gobierno del gobierno anterior. No resiste el decir, mire, solo con que yo estoy gobernando, entonces los inversionistas van a invertir en el país, se va a generar este cuadro de confianza. No es así. Y es ahí donde entonces, en términos propositivos, nosotros hemos sostenido que se requiere una política de acuerdo más amplia, que pueda ser consistente en el tiempo. Y por eso te hablaba de inversión en ciencia y tecnología. Este tema lo vimos el año pasado en la ley de presupuesto. No estamos invirtiendo nada ahí. No estamos realmente, más allá de la retórica, no estamos haciendo mucho también por apoyar a la pequeña empresa, al emprendimiento. No estamos trabajando en innovación. Creo que también las señales que se entregan son complejas.
El principal problema que hoy día tiene desde el punto de vista social y político el país es el manejo de la situación en la Araucanía. Y resulta que se cambia al ministro Moreno. ¿Se le trae dónde? A Obras Públicas. ¿Eso es por qué? ¿Porque fracasó el ministro Moreno en la Araucanía? Aparentemente no se cumplió ninguna de las expectativas que tampoco se generaron con esa política especial que estaba llevando adelante el gobierno. Al contrario. ¿Algún ministro Tuvimos un hubiera problema sido serio. capaz de sobreponerse al caso Catrillanca? Yo creo que las señales que se entregan en ese sentido no van en la línea de generar confianza para reactivar y que todos rememos para el mismo lado. Creo que a lo mejor la otra explicación es que a Moreno se le saca ahí para no quemarlo, porque muchos dicen que es un potencial candidato del propio presidente. Él es una persona muy capaz, sin duda, y no me cabe duda que lo va a hacer bien en obras públicas. Pero el punto está cómo vamos a seguir manejando ese otro problema, que requiere una política de Estado, porque no es un tema de un gobierno cómo lo manejo, si con más fuerza o menos fuerza, con más represión o menos represión. Objetivamente lo que tenemos ahí es la necesidad de una solución, como ha dicho el senador Buenchumilla varias veces, más política que represiva, más ¿Y política será que policial. el ministro Sichel el hombre para lograr ese camino? No sé. No da la impresión de que tenga el peso político ni el respaldo que se requiere detrás para llevar adelante esta urgencia que tiene el mundo mapuche y la situación que se vive en la Araucanía. Entonces, volviendo al tema del cambio de gabinete, a mí me parece que, no sé, fue como con gusto a poco, por decirlo así, porque no va acompañado de compromisos y de anuncios donde objetivamente avancemos en generar un cambio en la implementación de la política económica, un cambio en la forma como enfrentamos los temas de seguridad ciudadana. Me parece a mí que ahí es donde estamos fallando. Sí creo que la mantención del equipo político es una señal de continuidad, y esa señal de continuidad yo prefiero mirarla desde el punto de vista de lo que fue la cuenta pública, en el caso del ministro del Interior, del encargo que tiene de avanzar en un fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Cuando hablo de institucionalidad democrática estoy hablando de todas las instituciones del país. Y eso a mí me parece que es algo positivo. Nosotros hemos rescatado desde el Senado, desde la oposición, y estamos dispuestos a trabajar en serio en esa materia. ¿Y su partido está transformándose ya definitivamente en el puente con el oficialismo? ¿En eventuales trabajos en conjunto para, por ejemplo, planificar los contenidos de las reformas políticas con Renovación Nacional? Hasta el momento yo lo que he escuchado es que se están entreteniendo, digo así, porque creo que fue un factor distractivo lo que dijo el presidente Piñera con la reforma electoral. Para ser franco, el tema electoral no es el desafío que tiene el país, para ser claro. O sea, es mucho más importante tratar de avanzar en un mejoramiento de la credibilidad y la confianza de la gente en el funcionamiento del Poder Judicial, del Ministerio Público, del propio Congreso, del Ejecutivo, de Carabineros, de nuestras Fuerzas Armadas, es decir, de toda la institucionalidad del país. El tema electoral, más diputados, menos diputados, no es lo que va a modificar ese cuadro. Entonces, concentrémonos en lo importante. Para las distracciones no creo que valga la pena mucho gastar tiempo o esfuerzo, porque no es lo relevante hoy día para el país. Lo relevante es lo otro. Y ahí es donde me gustaría a mí, por lo menos, tener nosotros como oposición una mayor capacidad de articulación, de unidad, de capacidad de propuesta, de ofrecerle al país una salida o una propuesta político-programática que sea alternativa de gobierno. Ya Pero estamos, en eso no pasa nada. estamos muy atrasados. Ese mismo día del cambio de gabinete se conoció la encuesta CEP. Una encuesta CEP que fue malaza para el gobierno, pero también fue pésima para usted. nosotros, pésima. O sea, muy mala. O sea, si alguien tal vez puede sacar algo positivo del Frente Amplio, porque sus figuras están ahí dentro del top 10 incluso, muy lejos de la BIM, por cierto, pero están dentro de los 10. Pero en materia de liderazgo del sector... Bueno, la encuesta CEP es una consulta cerrada. Solo salen ahí los que ponen la encuesta. No están los otros liderazgos que podrían decir uno que pueden existir. Pero el tema no es ese. Y lo que sí refleja claramente la encuesta para nosotros es que en la medida en que seguimos desarticulados, que cada cual hace lo que se le ocurre, o cada proyecto es individual y no colectivo, y los partidos no tenemos capacidad de conducción política para unificar criterios, para priorizar lo que nos une por sobre lo que nos divide, entonces evidentemente la gente no nos ve ni siquiera como una alternativa.
Y nuestra obligación política en este tiempo, que es muy corto, yo creo que de aquí a fin de año, es que los partidos y los parlamentarios y los actores políticos seamos capaces de trabajar, como decía recién, una propuesta político-programática muy concreta que se aboque a estos temas que estamos hablando, al tema económico, al tema de seguridad ciudadana, a la reforma de pensiones, al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, a la descentralización del país. ¿Y eso es posible en conjunto del sector centroizquierda? Porque lo que uno ve en el fondo es que ustedes como Democracia Cristiana tienen una forma de actuar que ha suscitado críticas del sector, o sea, incluso derechamente hay muchos que dicen que ustedes son los que le dan el ok al gobierno en algunas cosas, por ejemplo, los acuerdos en materia de la reforma de pensiones, para aprobar la idea de legislar, en fin, los critican. Hay mucho de eso porque se han entregado señales confusas. Hemos trabajado a nivel parlamentario en acuerdo con el resto de la oposición y eso lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? La conducción del partido en un tema específico ha dicho no, busquemos un acuerdo, llega a un acuerdo con el gobierno, que son confusos estos acuerdos porque en caso de pensiones, ¿no es cierto?, se radicaba en el supuesto ente público que administraría el 4%. Bueno, ese no es el fondo de la reforma, va a ser claro. O sea, a mí me gustaría tener un acuerdo en tema de pensiones que implique mejorar las pensiones ahora y no en 40 años. Eso no está. Hoy día en la propuesta que tiene el gobierno no soluciona el tema de las pensiones, ni mejora las pensiones ahora, está planteando una propuesta para 40 años. Es imposible tener un acuerdo sobre eso, porque el país no resiste. Los pensionados requieren de una reforma que los ayude ahora. Entonces, y eso es lo importante. En eso la oposición está totalmente de acuerdo. Y en eso al gobierno, la encuesta CEP le está pasando la cuenta, porque la gente ya se dio cuenta de que no basta con decir, mire, vamos a mejorar las pensiones si mantenemos exactamente el mismo sistema. Y si objetivamente tampoco tienen un aumento que sea razonable. Y es ahí donde va a estar la discusión. Y ¿Cómo yo creo se puede que financiar una mejora más inmediata de las pensiones y no esperar ese largo plazo de los 40 años? Nosotros hemos planteado ahí que tiene que existir un componente de solidaridad. Si no, no hay otra posibilidad. Tiene que haber un mayor aporte de los propios trabajadores, de los empleadores, como está planteado, y también del Estado. Y que se han planteado un par de alternativas, en el sentido de que se pueda constituir una suerte de fondo solidario que es el que permita de ahí ir sacando financiamiento para las pensiones que ahora están muy bajas, ¿no es cierto? Sobre la base de que ese fondo después va a garantizar que a futuro también a las futuras pensiones se les pueda mejorar. Ese principio, que es el que hemos tratado de buscar acuerdo en torno a esa idea, el gobierno no lo ha querido tomar. ¿Por qué? Porque quieren mantener el sistema actual. Y el sistema actual no tiene nada de solidario, es un ahorro individual. Y tal como está planteado, no resuelve el problema. ¿Debería ampliarse el nivel de libertad en torno al manejo de nuestros ahorros? En el sentido de no solo hablar de ese 4%, sino que también la totalidad de los ahorros los ciudadanos pudieran elegir. Incluso si es que quieren mantenerse en las AFP. A lo mejor hay muchos que obviamente dicen, mire, ¿sabe qué? Yo voy a esperar que funcione ese famoso ente. Yo no tengo ningún problema y prefiero con eso. quedarme en las AFP. No, si nosotros no tenemos ningún problema con eso. Sí, es lógico, cada trabajador con sus ahorros puede escoger el lugar donde está. Lo que pasa es que lo que uno requiere es que quienes administren esos fondos lo hagan de manera justa y equilibrada. Eso no sucede hoy día. ¿Ya? Y el trabajador coloca ahí su fondo y está a lo que salga. Y cuando los beneficios llegan más o menos. Y cuando vienen los problemas, entonces los problemas los asumen los trabajadores y no las administradoras. Esa desconfianza natural es la que está atentando contra el sistema. Y eso no tiene nada que ver con que el trabajador decida dónde coloca sus recursos. Porque con la misma libertad, el día de mañana, si llegáramos a hacer la reforma, que yo espero que saquemos la reforma, porque el país necesita una reforma, el trabajador perfectamente podría decir, mire, sabe, todo lo que tengo en la AFP me lo llevo hasta otra instancia. ¿Qué será? ¿Un ente autónomo, un consejo fiscal? ¿Será una AFP estatal? Lo que sea. Pero va a tener libertad de hacerlo, pero con la totalidad de sus recursos. ¿Por qué no? Pero ese es el detalle. Lo importante, Gonzalo, es que nosotros desde la oposición y el gobierno debe entender que el tema de la reforma de pensiones es urgente y por eso estamos disponibles para buscar acuerdos.
pero que permitan avanzar de verdad a un mejoramiento de las pensiones y avanzar de verdad a un cambio que sea más estructural en el sistema de pensiones. ¿Le ve chances de viabilidad a la reforma tributaria? ¿Cree usted que el gobierno pensará en esta propuesta que hizo Mario Desbordes de dejar de lado el llamado corazón de la tributaria, que es la integración? Así como está la reforma, la verdad es que no está dejando contento a nadie. El propio empresariado, que es el que peleaba por esta reforma, le dice al presidente, mire, ya sabe que mejor no insista con esto, porque está generando más incertidumbre, más ruido que los beneficios posibles que podría traer esta reforma para ese sector. Yo tengo la impresión de que no va a haber una posibilidad de revisar el tema de la integración, que es el corazón de la reforma, y en ese sentido el propio gobierno tendrá que evaluar el retiro de la reforma, ¿no? ¿Está generando ruido? Sí, está generando ruido. Los países no podemos estar cambiando nuestro sistema tributario cada 4 años cada vez que entra un gobierno, porque eso genera incertidumbre, genera incerteza, y eso es lo que se está reclamando ahora. Entonces, me da la impresión de que va a ser muy, muy difícil. A propósito de ruido y volviendo al tema de los cambios en el gabinete, cambian los ministros, pero también se habla de necesidad de hacer correcciones en las subsecretarías, que son súper importantes porque en el fondo son los que hacen el trabajo operativo muchas veces. ¿Sigue siendo tema, sigue habiendo ruido en la DC, la presencia de Luis Castillo, que dicho sea de paso, Mañalich, que ha llegado nuevamente al Ministerio de Salud, le da su respaldo? Sin duda que es un problema, pues yo a veces no entiendo cómo la conducción del partido se entiende tan bien con el gobierno mientras está Castillo todavía. Era la oportunidad en que el presidente hubiera hecho un gesto con la ADC, un gesto con el país, un gesto con el tema de las violaciones a los derechos humanos y con el tema del asesinato del presidente Frey. A mí, francamente, no. Una cosa es que uno no diga nada y otra cosa es que se olvide de lo que ha planteado. Y me parece ahí a mí que las señales que se han entregado son confusas. Mientras esté el señor Castillo, ¿A Fuad Chaín se le olvidó eso? No he escuchado que sea un tema y sí veo que hay mucha conversación que después no se traduce en nada. ¿Por qué usted es tan crítico de la gestión de Fuad Chaín? Usted fue presidente de la ADC. ¿Qué echa de menos de ese liderazgo? Yo con lo que he tenido una diferencia con la conducción de mi partido desde hace un tiempo a esta parte es con esta tesis de creer que el camino propio nos puede llevar a un buen destino, porque los resultados han sido nefastos. Si eso ya lo vivimos, el partido decidió, no esta conducción, el partido decidió las conducciones anteriores, ir con una lista propia, con candidatura propia, y así no fue. ¿Eso qué generó? Generó una división, no solo al interior del partido, desde el punto de vista, que es legítimo, sino también un distanciamiento con las otras fuerzas con las cuales hemos hecho un camino juntos. Estoy hablando de la concertación, después la nueva mayoría. Esa situación se ha ido consolidando con esta gestión, más en las formas que en el fondo, porque en el fondo cada vez que nosotros vemos los temas en contenido, tenemos más acuerdo con las otras fuerzas de oposición. Entonces al final pareciera que es más bien un tema táctico o electoral, pensando en que podemos recuperar un electorado que creo yo no está pasando la cuenta por generar una división al interior de las fuerzas opositoras, porque además el país se da cuenta, de lo que hablábamos recién, de que es más necesario que nunca que la oposición plantee una alternativa real de gobierno, si no vamos a tener gobierno de derecha para rato, aunque lo hagan mal, aunque lo hagan más o menos. ¿Por qué? Por omisión nuestra. El pecado nuestro es más bien de omisión. Y la encuesta CEP en eso es muy lapidaria. Sí. Es muy lapidaria con todos. Y el único personaje que aparece en esa encuesta es el presidente del partido. Y aparece bajando en su apreciación. Y eso tiene que hacernos pensar que hay también una cierta lógica de que nos ven en una posición que no es la que, al menos en mi modesta opinión, creo yo deberíamos estar, que es buscando más bien unidad en la oposición y no un distanciamiento de la oposición. Sí, senador, usted fue elegido presidente del Parlamento Latinoamericano. Sí. Cuéntenos un poquito más de en qué consiste ese rol, qué significa en la práctica, qué relevancia tiene y operativamente o en la práctica qué significa para usted como senador. El Parlamento Latinoamericano es un organismo internacional creado por un tratado donde están los congresos nacionales de 23 países de América Latina y el Caribe.
tiene 55 años de existencia, está su sede en Panamá y congrega, como decía yo recién, a todos los representantes de los congresos nacionales. La ventaja que tiene es que es muy diverso, porque los países somos diversos y porque en cada país la realidad política también es muy diversa, y la gracia que tiene ese congreso es que ahí van desde todos los movimientos, desde derecha, centro, izquierda, independientes, en fin. El trabajo ahí consiste en la creación o el tratamiento de temas que se transformen en leyes marcos, o sea, en marcos legales que después en cada país se puedan aplicar en materia de derechos humanos, de cambio climático, los temas migratorios, que son hoy día el desafío más grande que está viviendo la América Latina. Es uno de nuestros ejes temáticos centrales. Estuvimos viendo en la Asamblea ahora con las exposiciones de gente de la CEPAL, todo lo que es el tema del crecimiento económico, pero con mayor, atacando la desigualdad, o sea, con mayor igualdad en todo lo que significa el crecimiento y desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es la realidad que tenemos en todos los países. A Chile nos ven muy bien desde fuera, desde el punto de vista económico, pero cuando vemos los índices de desigualdad, entonces pasamos a ser o iguales o peores que los países que están en peor condición económica. Entonces, esos desafíos que son comunes, nosotros los tratamos de manera sistemática, trabajamos en comisiones que se reúnen cada 3, 4 meses con una agenda definida entre todos. Es un foro político también muy importante, por las razones que yo decía recién. Ahí nos encontramos con representantes de todas las tendencias y vemos todos los problemas. El tema de Venezuela, por ejemplo, es uno de los problemas porque el Parlatino nace como un organismo que lo que busca en la década de los 60 es fortalecer y apoyar las democracias que en ese entonces estaban siendo duramente, no cuestionadas, pero había situación de muchas dictaduras militares sucesivas, de inestabilidad. En esa época del 60-70. Después, claro, hoy día, ¿cuál es la amenaza principal a la democracia? Hoy día, en el tema del funcionamiento de nuestras democracias, es lo que decía la desigualdad, por un lado. Por otro lado, efectivamente, los fenómenos sociales que generan el tema migratorio, sociales, políticos y económicos, porque son lo mismo. Corrupción. El cambio climático y también, sin duda, la corrupción. Tenemos las situaciones de países como Brasil, como Perú, como Argentina, México, Centroamérica en general. Y en Chile tenemos un problema. Es una situación muy compleja. Nosotros, por eso decía yo recién, que lo más importante de la propuesta de la cuenta pública del presidente y lo que deberíamos tener como prioridad mirando hacia el futuro es el fortalecimiento de las instituciones de nuestra democracia. Justamente por lo que tú estás hablando, porque se requiere más transparencia, se requiere más eficacia, se requiere que las decisiones que se adopten ahí sean decisiones legitimadas, incluso también por la ciudadanía, independiente en qué nivel se dan. Eso es un desafío permanente y nosotros, claro, si uno se compara con el resto somos nada, pero para nosotros sí es muy importante y por eso es que creo yo que independiente de la coyuntura política, tanto gobierno como oposición debemos abocarnos en serio a trabajar la propuesta que ahí se planteó, como te decía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Congreso, cómo funciona el Ejecutivo, en nuestras Fuerzas Armadas. El tema del financiamiento de las Fuerzas Armadas es algo clave, en Carabineros, en fin, en todas las instancias. Muy bien, senador Jorge Pizarro, gracias por venir. Gracias a ustedes por la que tenga buena conversación. jornada. Gracias.